El millonario se sorprende cuando la mendiga limpieza joven impacta con acción inesperada. Roberto Mendoza jamás imaginó que la jornada más crítica de su vida comenzaría con un problema tan ridículo. Allí estaba, en el lujoso despacho, con las manchas del último café aún secas sobre los papeles, y el reloj corriendo como un juez impaciente. Su traductor, un hombre clave, había desaparecido sin explicación a menos de una hora de cerrar un contrato millonario con un jeque árabe. El aire se volvió denso, como si el silencio llenara la sala con un peso opresivo. Esa tarde, los muros del edificio se parecían a trampas invisibles. De repente, entre el ir y venir de los empleados, apareció Laila Razan. Vestía su uniforme de limpiadora, trapo en mano, mirada firme, y se detuvo en la puerta como si viniera a desafiar el destino. Su reputación era nula. Para todos, solo la mujer que recogía el polvo de oficinas sin brillo. Pero esa mirada contenía un misterio que nadie se atrevía a ver. ¿Una limpiadora? Un nudo apretó su garganta, y sus manos empezaron a temblar, presintiendo que esa elección podría ser la última cuerda a la que aferrarse. No había tiempo. La ansiedad le quemaba el pecho, mientras observaba cómo la tensión en la sala se volvía insoportable. Murmullos inseguros, dedos tamborileando, relojes que parecían lanzándose contra la pared. Cuando la reunión comenzó, Laila transformó el ambiente de inmediato. No solo tradujo con fluidez perfecta, sin titubeos, sino que mostró un conocimiento profundo del sector. Habló con respeto y destreza sobre la cultura árabe, captando matices que sorprendieron hasta al mismo jeque. Sus palabras eran como puñales, cortando la incertidumbre, sosteniendo la negociación desde un lugar inesperado. La expresión de Roberto pasó de la duda al asombro casi sin darse cuenta. El contrato se firmó, y con ese papel, Mendoza Ingeniería salió del abismo que parecía engullirla. La limpiadora invisible emergió a la luz. Al año sigue, pero debajo de esa fachada admirable, un torbellino de inseguridades crecían. Roberto empezaba a sentir que su lugar se tambaleaba, y Laila cargaba con presiones que nadie veía, intentando esconder las cicatrices del escándalo que demolió su carrera años atrás. Entonces vino la revelación que nadie esperaba. Algo oscuro sobre el jeque, aquel hombre que ahora era socio, salió a la luz. Negocios turbios, viejos secretos, decisiones que podían acabar con todo lo construido. La confianza se agrietó. Laila, quien creía haber cerrado la puerta a sus fantasmas, comenzó a descubrir que su pasado todavía la perseguía. Y no solo perturbaba su vida profesional, su hija Yasmín comenzó a ser parte involuntaria de esa tormenta. Una noche, mirando a Yasmín dormir, Laila sintió el peso de la duda más profunda. ¿Realmente ha dejado atrás esos días oscuros o apenas está enfrentando la primera grieta de un camino aún más retador? Las sombras se alargaban, y con ellas la historia de Greta y Robe. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La noche envolvía a Laila en un silencio inquietante. Los ecos de su pasado parecían murmurar desde las sombras de la habitación. Yasmín dormía apaciblemente, ajena a las tormentas que se gestaban afuera. La madre, sin embargo, no podía descansar. La incertidumbre se cernía sobre ella con una presión insoportable, como si una muralla de ansiedad la aplastara lentamente. De repente, un grito desgarrador resonó en la calle, como un trueno en la noche serena. Los latidos del corazón de Laila se aceleraron. Se levantó de la silla, y con el corazón en la garganta, salió al pasillo. El sonido provenía del vestíbulo. ¿Qué está pasando?, se preguntó, aterrorizada. Mientras descendía las escaleras, pudo ver que un grupo de empleados se agolpaba en torno a algo en el suelo. El murmullo se convertía en un clamor ansioso. La preocupación llenaba el aire. Laila se abrió paso entre ellos, el nudo en su estómago se apretaba más y más. ¿Qué había sucedido? Cuando llegó a la escena, su mundo se detuvo. Allí, en el suelo de mármol pulido, yacía Roberto.
su rostro empapado de sangre, los ojos abiertos y vacíos de vida, la boca entreabierta en una súplica lastimera. No. El pánico se desató entre los presentes. Gritos y murmullos floraban como una mala hierba. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien. Pero las palabras parecían perderse en el aire pesado. Layla sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. El hombre que había sido su salvador ahora yacía en el piso, muerto. La historia de su vida parecía vaciarse de sentido en un instante. Pero justo cuando la confusión y el horror la envolvían, una figura familiar apareció entre la multitud. El jeque. Su expresión era sombría, su mirada feroz. «No», murmuró Layla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo un espectador. Por alguna razón, él sabía más de lo que estaba mostrando, y antes de que pudiera pensar con claridad, el jeque se acercó a ella. Su voz era un susurro gélido. «No es lo que parece». Sus palabras hicieron eco en la mente de Layla, mientras su corazón palpitaba descontrolado. ¿Qué quería decir? Pero no pudo interrogarlo, ya que de repente un segundo grito cortó el aire. Esta vez era Yasmín, parada en la entrada del vestíbulo, sus ojos grandes y aterrorizados. Layla se dio la vuelta, ciega de miedo y angustia. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó su hija, sus pequeñas manos cubriendo su boca como si tuviera miedo de soltar una palabra. El mundo de Layla se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera aterradora. ¿Quién era realmente el jeque? ¿Por qué estaba Roberto muerto? De repente, la escena se oscureció aún más. Roberto no solo había estado en una negociación, había labores ocultas, conexiones que se entrelazaban en las sombras. La mente de Layla se llenó de preguntas y la angustia la abrumaba. ¿Había algo más que no sabía? En medio de la marea de confusión, una llamada resonó en su teléfono. Un mensaje. «No confíes en él», decía. Era de un número desconocido, pero la advertencia cayó sobre ella como un rayo. ¿Quién estaba detrás de esto? De repente, todo su futuro, toda su vida daba un giro profundo e inesperado. La mirada de Layla se encontró nuevamente con la del jeque. Era como si la realidad se desvaneciera. El silencio se instaló abruptamente entre ellos, lleno de tensión. Una tensión que prometía desatarse en cualquier momento. ¿Podría haber más secretos? ¿Podría el pasado que había intentado dejar atrás haberla alcanzado de nuevo? La historia estaba tomando un rumbo siniestro, y las sombras eran más largas de lo que jamás imaginó. Su mente corría, buscando respuestas, buscando proteger a su hija. Pero, ¿de qué o de quién? ¿Cómo enfrentaría esta nueva amenaza a su vida? El futuro era un laberinto oscuro, y Layla apenas comenzaba a comprender en qué desesperado lugar se encontraba. La mirada de Layla se encontró nuevamente con la del jeque. La tensión llenó el aire, como si un rayo estuviera a punto de caer. La incertidumbre latía en su pecho. ¿Qué quería decir con «no es lo que parece»? La mente de Layla se inundaba de preguntas sin respuestas. ¿Quién es realmente él?, se preguntó, mientras el palpitante silencio se convertía en una tormenta de murmullos alrededor. Yasmín seguía allí, aterrorizada, sus ojos grandes como platos. Layla sintió que el mundo se desvanecía, el suelo bajo sus pies temblaba, y apenas pudo mantener el equilibrio. De repente, un grito desgarrador atravesó la multitud. «¡El jeque! ¡Han disparado al jeque!». La voz resonó como una campana, provocando olas de pánico entre los presentes. El aire se volvió gélido. Layla giró en dirección al sonido y en un instante la realidad se transformó en caos. El jeque, que parecía tan imponente hace un momento, ahora caía de rodillas. Un charco de sangre se expandía bajo su cuerpo. Su mirada, antes astuta y calculadora, ahora estaba llena de horror y desasosiego. «¡Ayuda! ¡Necesito ayuda!», gritó él, pero su voz se tornó un susurro tembloroso. Layla sintió un torbellino en su estómago. No podía procesar lo que estaba sucediendo. La multitud se dispersaba, creando un abismo entre ella y el jeque. Yasmín, temblorosa, no sabía si quedarse cerca de su madre o buscar refugio en otro lugar. Layla la agarró de la mano.
al tiempo que su mente giraba como una peonza. Mientras algunos se acercaban a ayudar, otros retrocedían, el miedo acumulándose como nubes antes de una tormenta. «No se acerquen, puede ser una trampa», gritó alguien, y la confusión se multiplicó. Layla sintió el sudor frío recorrer su espalda. Justo entonces, el jeque la miró intensamente, un fuego oscuro en su mirada. No puede ser», balbuceó, como si hablara consigo mismo. Su rostro se contorsionaba en agonía. «Está detrás de ti, Layla». El corazón de Layla se detuvo. ¿Qué significaba eso? Un escalofrío recorrió su cuerpo. La adicción al miedo la llevaba a girar lentamente, la mano de Yasmín apretada en la suya, sin saber qué esperar. En ese momento, una figura emergió de las sombras. Era Roberto, todavía en el suelo, pero su cuerpo no yacía como antes. Ahora, una sombra oscura rodeaba su silueta, como si estuviera despejando el camino hacia él. Layla no entendía. Las miradas conectaron brevemente, y Roberto sonrió. «Es hora de que se revele la verdad», murmuró con una voz que parecía venir de muy lejos. Yasmín, al escuchar el nombre de su madre, se atragantó. «¿Qué está pasando?», preguntó aterrorizada. Layla no podía procesar. Su mundo se desmoronaba en fragmentos. La gente a su alrededor miraba en estado de shock. Las palabras de confusión se arremolinaban en el aire. Le dieron la espalda al jeque, quien yacía sin vida, y todos se concentraron en la figura de Roberto. «No puede estar vivo», pensó Layla. Pero la mirada de él era intensa, reclamando atención. Justo cuando Layla estaba a punto de gritar, un estallido sordo resonó en el vestíbulo. Nadie sabía de dónde había venido, pero el bullicio se intensificó, y la multitud se separó al instante, dejando un claro en el cual Layla y Yasmín quedaron atrapadas. El caos era indescriptible. Las luces comenzaron a parpadear y la sensación de peligro se intensificaba. «Layla, ven conmigo», gritó Roberto, extendiendo la mano hacia ella. «Tienes que confiar en mí». Pero ¿cómo podía confiar en alguien que había sido el pilar de su nueva vida y al mismo tiempo el secreto detrás de su dolor? Yasmín estaba a su lado. Sus ojos reflejaban la confusión más profunda. ¿Qué había hecho Layla? En un instante, la revelación de que Roberto era parte de un plan más grande, algo que la había atrapado sin que lo supiera, se desató en su mente. La pregunta que la atormentaba era clara. ¿En quién podía confiar ahora? La historia había dado un giro oscuro, y Layla sentía que estaba al borde de un abismo. Las respuestas estaban al alcance, pero la duda la mantenía alejada de la verdad. Y la inquietante mirada de Roberto prometía secretos que podría ser mejor dejar enterrados. En la penumbra, un nuevo peligro acechaba, y Layla sabía que tenían que actuar rápido, antes de que la oscuridad se tragara todo. Cuando Layla finalmente se giró hacia Roberto, el caos. «¿Qué quieres decir con que el jeque está detrás de mí?», pensó mientras el sudor le caía por la frente. La mano de su hija, pequeña y vulnerable, apretaba con fuerza la suya. El murmullo de la multitud creció. Voces alteradas se mezclaban, creando una sinfonía de pánico. «Es una trampa. ¡Salte de aquí ahora!», gritó alguien. Paniqueados, algunos comenzaron a correr, mientras el resto miraba entre la confusión, perplejos. En ese momento, un grito penetrante atravesó la habitación. «¡La bomba! ¡Hay una bomba!». La voz resonó como un trueno, y el tiempo pareció detenerse. El pánico se desató. Gritos de horror estallaron en el aire. Manos temblorosas buscaban refugio. La multitud en su demencia se convertía en una ola de terror. Layla sintió que el corazón le palpitaba en las sienes. ¿Una bomba? ¿Qué estaba sucediendo? Todo lo que había construido se estaba desmoronando de nuevo. El pasado, con sus secretos y miedos, estaban regresando a reclamarla. La mirada de Roberto era significativa, pero ella no podía pensar. Entonces, un estruendo ensordecedor sacudió el edificio. El suelo vibró como un gran tambor. Una onda de choque la golpeó y la gente empezó a caer. Layla cayó de rodillas, Yasmín aún agarrada de su mano. Y en un segundo, todo se volvió un caos total. El humo denso llenó el aire, una nube oscura. La luz se desvaneció, dejándolos en sombras. Layla luchaba por respirar,
Sus ojos ardían mientras se aferraba a la pequeña. «Jasmine, mantente cerca de mí». Su voz se rompió en el aire oscuro. En medio del caos, una figura apareció entre el humo. Era el jeque, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba cubierto de sangre, los ojos desorbitados llenos de terror. «Layla, la verdad es peor de lo que piensas», gritó, su voz entrecortada mientras se acercaba tambaleándose. Layla sintió un escalofrío recorrer su columna. «No es el jeque con el que firmaste», continuó, respirando entrecortado. «He sido parte de una operación encubierta. Estoy aquí para protegerte, pero hay alguien más que busca venganza». Layla no sabía si creerle. La confusión la tragaba. La paranoia creció en su pecho. «¿De qué hablas?», preguntó. El aire se sentía espeso como una niebla pesada, pero lo que vino a continuación la dejó sin aliento. «Tu madre», el jeque apenas podía hablar, pero las palabras se arrastraban fuera de su boca. «Tu madre no fue asesinada. Está detrás de todo esto. Ella fue quien me puso en contacto contigo. No es solo un juego, Layla. Es una traición». Layla sintió que el mundo se desmoronaba. Su madre, que había estado ausente durante años, regresaba para deshacer todo. Jasmine miraba hacia su madre, sin entender, el miedo dibujando un mapa en su carita. Todo lo que creía saber se desintegraba como polvo en el viento. Un grito rompió el aire de nuevo. La multitud se movía, empujándose unos a otros en una búsqueda desesperada de salida. La alarma resonaba como un silbido y de repente las luces se encendieron, revelando el caos en un destello doloroso. El jeque, de pie ahora, gimió de dolor. «El tiempo se acaba», dijo con urgencia. «Debes encontrar la verdad, Layla, antes de que todo termine». Las palabras le ardían en la mente, mientras un nuevo estallido sacudía el ambiente. Una luz brillante rodeó la escena, envolviendo a los dos en un halo inquietante. Layla sentía un apretón en su pecho, la incertidumbre la paralizaba. La revelación de su madre la dejaba tambaleándose. ¿Quién era realmente? Las luces titilantes crearon sombras extrañas en las paredes, y un profundo sentido de urgencia la invadió. Mientras los gritos y el caos continuaban, la imagen de su madre se cernía sobre ella como una sombra. La historia no solo la perseguía, la consumía. Sin aliento, supo que lo peor apenas comenzaba. Un rugido de desasosiego resonó. La figura de su madre apareció en la pantalla de su mente, como un espectro aterrador. La pregunta aún vibraba en el aire. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la verdad se revelara? ¿Y qué la esperaría al final del laberinto? El miedo crecía, y ella sabía que el mundo tal como lo conocía se desmoronaba, y con él todas sus certezas. La tensión en el aire se volvió palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. La cara del jeque reflejaba el pánico, una mirada de tormenta. «Layla, escúchame. Tu madre no está muerta. Ella está detrás de todo esto. Necesitas entender». Su voz se entrecortaba, casi rogaba, pero Layla, sumida en el caos, apenas podía procesar sus palabras. Los gritos de la multitud resonaban. El ambiente era un torbellino de miedo. Layla miró a su alrededor. El humo espeso oscurecía todo, y la urgencia se instilaba en cada rincón del vestíbulo. «Jasmine, agárrate de mí». La voz le salía entrecortada. Su corazón latía salvajemente en su pecho. Lo que había comenzado como un contrato exitoso se transformaba en una pesadilla. De repente, un tiro resonó, un estallido que partió el aire. La multitud se dispersó en un instante, pero no antes de que Layla viera al jeque caer. Un disparo en el pecho. Todo se volvió un horrendo silencio. La sangre formaba un charco bajo su cuerpo, y la escena era tan surrealista que sentía como si estuviera en una película de horror. «¡Mamá!», gritó Jasmine. Sus ojos reflejaban terror puro. Layla se giró. Su mente había perdido el norte. Mientras el caos estallaba a su alrededor, un grupo de hombres armados apareció de la nada, sus rostros ocultos tras máscaras. «Todos al suelo. Nadie se mueva». El grito resonó como una sentencia. Cada músculo de Layla se tensó. El instinto de supervivencia le gritaba que debía actuar rápido. Lo último que vio antes de la confusión fue a un hombre con una camiseta negra que avanzaba hacia ella,
una mirada fría y decidida. Sin pensar, Laila tomó la mano de Yasmín y tiró de ella, tratando de encontrar una salida. Los gritos de la multitud eran una mezcla de pánico y desesperación. La sensación de piel contra piel, con su hija temblando a su lado, era todo lo que la mantenía anclada. «Sigue corriendo, no mires atrás», le dijo, casi gritándole, mientras los hombres armados comenzaban a atrapar a la gente. La adrenalina corría por sus venas. Ella no podía permitir que la atraparan. Pero de repente sintió un tirón en su brazo. Era el jeque, aún consciente, aunque su cara se retorcía de dolor. «La verdad está en la caja, en el despacho», susurró con dificultad. ¿Qué tenía que ver eso con ella? ¿Por qué quería que supiera de una caja? Laila no tenía tiempo para pensar. Mientras avanzaba, el estruendo se agudizaba. «¡Mamá, corre!», Yasmín gritó. La niña estaba a punto de perder el control. Cada paso parecía eterno. El mundo había dejado de tener sentido. Pero entonces, el sonido de una explosión hirvió en su interior, sacudiendo el edificio. El vestíbulo entero se tambaleó, como si un terremoto hubiera golpeado. Las luces comenzaron a parpadear, y todo lo que Laila había construido se vino abajo en un instante. Cayó al suelo, atrapada entre los escombros que caían. El grito de Yasmín resonó en sus oídos, pero su madre no podía cerrar los ojos. A través de la nube de polvo, Laila miró y vio a su madre. La figura conocida aparecía, envuelta en una luz que parecía provenir de su interior. «Mamá», susurró, incrédula. Pero la imagen se desvaneció. El horror la envolvía, pero en su mente una pregunta surgió como un grito ahogado. ¿Era realmente su madre? Un grito desgarrador surgió de la multitud. «¡Mataron a todos! ¡No hay salida!». Laila sintió que todo se desmoronaba. Demasiadas verdades, demasiados secretos. Todo se agolpaba en su mente. ¿Quién era el jeque realmente? ¿Qué estaba sucediendo con su madre? Cuando las luces parpadearon una vez más, un gélido silencio envolvió la escena. Un hombre apareció de entre las sombras. Era Roberto, su rostro cubierto de sangre y su mirada perdida. «Es solo el comienzo, Laila». Y en esa voz, Laila supo que la verdad era más oscura de lo que nunca había imaginado. En esos ojos, la confianza se desvanecía, y ahora lo único que quedaba era la incertidumbre. La historia se retorcía, huyendo de su control, dejando solo preguntas que resonaban como ecos. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y qué todo esto significaba para ella y su hija? ¿Cuánto más estaba dispuesta a arriesgar para descubrirlo? El tiempo se acababa, y la línea entre el bien y el mal se volvía confusa. Todo había cambiado en un instante, y Laila comprendió que este caos apenas comenzaba. La tensión en el aire se volvió palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. La cara del jeque reflejaba el pánico, una mirada de tormenta. «Laila, escúchame. Tu madre no está muerta. Ella está detrás de todo esto. Necesitas entender». Su voz se entrecortaba, casi rogaba. Pero Laila, sumida en el caos, apenas podía procesar sus palabras. Los gritos de la multitud resonaban. El ambiente era un torbellino de miedo. Laila miró a su alrededor. El humo espeso oscurecía todo, y la urgencia se instalaba en cada rincón del vestíbulo. «Yasmín, agárrate de mí». La voz le salía entrecortada. Su corazón latía como un tambor. Lo que había comenzado como un contrato exitoso se transformaba en una pesadilla. De repente, un tiro resonó, un estallido que partió el aire. La multitud se dispersó en un instante, pero no antes de que Laila viera al jeque caer. Un disparo en el pecho. Todo se volvió un horrendo silencio. La sangre formaba un charco bajo su cuerpo. La escena era tan surrealista que Laila sintió como si estuviera en una película de horror. «¡Mamá!», gritó Yasmín. Sus ojos reflejaban terror puro. Laila se giró, su mente en pleno colapso. Mientras el caos estallaba, un grupo de hombres armados apareció de la nada, sus rostros ocultos tras máscaras. «Todos al suelo, nadie se mueva». El grito resonó como una sentencia.
Cada músculo de Layla se tensó. El instinto de supervivencia le gritaba que debía actuar rápido. Entonces, un segundo grito atronó. ¡La bomba! ¡Hay una bomba! La voz de un empleado retumbó, y el pánico se desató en un instante. Todo el mundo gritaba, y Layla sentía que el suelo temblaba bajo ella. No, 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 pensó. Las imágenes aéreas de la sala se intensificaban. El caos era indescriptible. La presión en su pecho era insoportable. Tenía que salir de allí. «Sigue corriendo. No mires atrás», le gritó a Yasmín, quien la miraba con ojos de terror. Sin embargo, la corriente de la multitud la empujaba. El miedo se convertía en un ser vivo que aplastaba a todos en su camino. Otra explosión sacudió el edificio. Layla cayó al suelo, atrapada entre el horror. Ella gritó, «Yasmín, ven aquí», pero no podía moverse. El polvo y el humo llenaban el aire. Y en ese momento vio al jeque, aún en el suelo, pero su cuerpo no yacía inerte. De repente su mirada se encontró con la de Layla, su rostro palpitante con una mezcla de dolor y una verdad terrorífica. «Layla, tu madre», hablaba entre respiraciones entrecortadas. «Ella está con ellos. Ella es parte de esto. No puedes confiar en nadie». Layla temblaba. «¿Qué quieres decir?». Las palabras de dolor resonaban en su mente. Aunque estaba a punto de gritar, todo lo que pudo hacer fue escuchar. «Es más complicado de lo que imaginas. La venganza, el contrato. No todo lo que viste fue verdad. Ella no está muerta. Está aquí, entre ellos. Siempre fue parte de esto». Entonces, un hombre enmascarado se acercó a ellas, mientras el sonido de sirenas comenzaba a resonar. «¡No se muevan!», gritó. El tiempo pareció congelarse. Layla sintió que el mundo se desplomaba. Pero justo cuando el caos parecía no tener fin, un destello de esperanza brotó. Un grupo de oficiales armados irrumpió en el vestíbulo. Pero antes de que pudieran controlar la situación, el hombre enmascarado se abalanzó hacia el jeque. «¡No!», gritó Layla, sintiendo un nudo en la garganta. Antes de que pudiera pensar, el hombre desenfundó un cuchillo y apuñaló al jeque a la altura del corazón. En un instante, la vida del jeque se desvaneció y el aire se tornó gélido. Layla quedó paralizada. El horror se instaló en su pecho. «¿Por qué?», murmuró, mientras Yasmín abrazaba su pierna, asustada y perdida. No podía dejar que su hija viera esto, y en medio de su confusión, alzó la vista. Justo en ese momento, una figura familiar irrumpió en la sala. Era su madre. «¡Mamá!», Layla exclamó, incapaz de creer lo que veía. La mujer estaba llena de un aire de autoridad inquietante, y el caos se detuvo por un segundo. Pero Layla no podía procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué haces aquí? Me dijiste que estabas muerta». «Lo estoy, o al menos el mundo que conocías. Pero ahora es el momento de desvelar la verdad», su madre respondió, y para Layla el tiempo se detuvo. La figura de su madre se alzó entre las sombras, y el miedo que había sentido parecía insignificante frente a la revelación que se avecinaba. La tensión vibraba como un hilo tenso. Las palabras de su madre eran como un eco en un abismo. «¿Eres parte de todo esto?», cuestionó Layla, su mente girando. «¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué me?», dijo. «No hay tiempo para explicaciones extensas. Todo lo que creías saber sobre tu vida es solo el principio», respondió su madre, frunciendo el ceño, como si su propia vida colgara de un hilo. «Lo que está en juego es mucho más grande de lo que puedas imaginar, y tú eres la clave». El caos rugía a su alrededor, mientras el miedo se transformaba en confusión. «¡Mamá!», gritó Yasmín, aferrándose a Layla, quien miraba a su madre con ojos incrédulos. La luz del vestíbulo iluminó a esa mujer enigmática, y Layla sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Todo se ha ido de control, necesitamos correr, ahora». Pero justo cuando Layla estaba a punto de darle la mano, su madre, con una mirada de desesperación, susurró, «El verdadero enemigo viene. Él no es quien parece». En ese instante, todo lo que Layla había creído, cada pilar de su vida, comenzó a tambalearse. Una revelación insoportable se dibujó entre las sombras.
dejándola atrapada entre terror y preguntas sin respuesta. Y así, mientras todo se desbordaba, Layla comprendió. La verdad era más oscura de lo que nunca había imaginado, y tal vez su madre no era quien decía ser. ¿Quién estaba detrás de esa confesión? ¿Y a quién debía realmente temer? La historia apenas comenzaba. La tensión en el aire se volvió palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. La cara del jeque reflejaba el pánico, una mirada de tormenta. Layla, escúchame, tu madre no está muerta. Ella está detrás de todo esto. Necesitas entender. Su voz se entrecortaba, casi rogaba. Pero Layla, sumida en el caos, apenas podía procesar sus palabras. Los gritos de la multitud resonaban. El ambiente era un torbellino de miedo. Layla miró a su alrededor. El humo espeso oscurecía todo. Y la urgencia se instalaba en cada rincón del vestíbulo. «Yasmín, agárrate de mí». La voz le salía entrecortada. Su corazón latía como un tambor. Lo que había comenzado como un contrato exitoso se transformaba en una pesadilla. De repente, un tiro resonó, un estallido que partió el aire. La multitud se dispersó en un instante, pero no antes de que Layla viera al jeque caer, un disparo en el pecho. Todo se volvió un horrendo silencio. La sangre formaba un charco bajo su cuerpo. La escena era tan surrealista que Layla sintió como si estuviera en una película de horror. «¡Mamá!», gritó Yasmín. Sus ojos reflejaban terror puro. Layla se giró, su mente en pleno colapso. Mientras el caos estallaba, un grupo de hombres armados apareció de la nada, sus rostros ocultos tras máscaras. «Todos al suelo, nadie se mueva». El grito resonó como una sentencia. Cada músculo de Layla se tensó. El instinto de supervivencia le gritaba que debía actuar rápido. Entonces, un segundo grito atronó. «¡La bomba! ¡Hay una bomba!». La voz de un empleado retumbó, y el pánico se desató en un instante. Todo el mundo gritaba, y Layla sentía que el suelo temblaba bajo ella. «No, no, no», pensó. Las imágenes aéreas de la sala se intensificaban. El caos era indescriptible. La presión en su pecho era insoportable. Tenía que salir de allí. «Sigue corriendo, no mires atrás», le gritó a Yasmín, quien la miraba con ojos de terror. Sin embargo, la corriente de la multitud la empujaba. El miedo se convertía en un ser vivo que aplastaba a todos en su camino. Otra explosión sacudió el edificio. Layla cayó al suelo, atrapada entre el horror. Ella gritó: «¡Yasmín, ven aquí!», pero no podía moverse. El polvo y el humo llenaban el aire. Y en ese momento vio al jeque, aún en el suelo, pero su cuerpo no yacía inerte. De repente su mirada se encontró con la de Layla, su rostro palpitante con una mezcla de dolor y una verdad terrorífica. «Layla, tu madre», hablaba entre respiraciones entrecortadas. «Ella está con ellos, ella es parte de esto. No puedes confiar en nadie». Layla temblaba. «¿Qué quieres decir?». Las palabras de dolor resonaban en su mente. Aunque estaba a punto de gritar, todo lo que pudo hacer fue escuchar. «Es más complicado de lo que imaginas. La venganza, el contrato, no todo lo que viste fue verdad. Ella no está muerta, está aquí, entre ellos. Siempre fue parte de esto». En ese momento, un estruendo desgarrador sacudió el vestíbulo. El humo se espesó y una sombra oscura se acercó a Layla. Era Roberto, pero no solo él. Detrás de él, una figura emergía. A medida que se acercaban, Layla sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era su madre, pero su rostro estaba marcado por la traición. «¡Mamá!», Layla exclamó, pero la mirada de su madre no era la de una verdadera madre. Era una mirada fría, calculadora. La figura que antes era un símbolo de amor, ahora era una puerta hacia el abismo. «No hay tiempo para heridas abiertas, Layla», dijo su madre con una voz dura. «La verdad es que siempre estuve aquí, tras las sombras. Todo ha sido un plan, tu plan». El mundo de Layla se desvaneció. «¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué todo este horror?». La confusión la embargaba. «Porque tus habilidades son la clave. Los secretos que guardas pueden cambiarlo todo», replicó su madre.
como si hablara de un objeto inanimado. Y ahora, con el jeque muerto, he tomado su lugar. El poder es nuestro. Tú eres la heredera, Layla. Las palabras la golpearon como un martillo. Estaba viviendo en una realidad alternada. No solo había sido una víctima, sino una pieza en un juego maestro que había orquestado su propia madre. Ellos son solo peones en una guerra mayor, dijo Roberto. Su mirada fría arrojaba luz sobre la oscuridad. La organización de tu madre necesita a alguien como tú para avanzar, o todo lo que hemos hecho se perderá. La habitación, llenada de ruido y confusión, se escabullía lejos de ella. ¿Cómo? ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó, desbordada por la angustia. Debes elegir, Layla, growled su madre. Su tono era como acero. Esto no solo afectará tu vida, va más allá. La verdad se desvelará, y tú deberás decidir de qué lado estás. Un grito penetrante resonó desde el fondo. La voz de Yasmín, asustada y perdida entre el caos, rompió el silencio como un eco fracturado. «Yasmín», gritó Layla. Su corazón se hundió. La pequeña estaba atrapada entre el tumulto y el peligro. El horror de lo que venía se cernía antes que ella pudiera digerir la traición que había escuchado. La bombilla no solo había estallado, había desatado una bomba de verdad en su vida. Layla se giró para buscar a su hija, pero la mirada de su madre se aferró a ella, haciendo que se resistiera. Es tu decisión, Layla. Pero recuerda, la sangre llama a la sangre. La puerta del vestíbulo se cerró tras ella, atrayendo a Layla hacia un abismo sin salida. Afuera, el horror continuaba. Pero en el interior de su mente, una revelación resuena. ¿Qué haría ahora? Su vida pendía de un hilo, y el abismo que se abría frente a ella era imponente. La historia había cambiado radicalmente, y la verdad era más oscura de lo que nunca fue. ¿A quién podía confiar ahora? ¿Qué significaba realmente ser parte de aquello? Mientras el tiempo se agotaba, la mirada de su madre la perseguía, y la promesa de poder oscuro brillaba en el aire. Layla comprendió que la guerra apenas comenzaba, y ella sería la que definiría su final. ¿Pero a qué precio? Las respuestas se desvanecían, y las sombras se acercaban. Más que nunca, el destino la estaba acechando. Layla sintió que el aire se volvía irrespirable. La revelación de su madre resonaba en su mente como un eco aterrador. La figura de su madre, imponente y fría, se acerca con determinación. «Hay que actuar rápido», dijo. Su tono era todo menos maternal. Con un movimiento rápido, sacó un teléfono de su bolsillo y lo encendió. «Esto no puede quedar así», continuó mientras daba órdenes a alguien al otro lado de la línea. Layla, aún atrapada entre la incredulidad y el horror, miró a Yasmín. La pequeña, con los ojos llenos de lágrimas, parecía perdida en un mar de confusión. La sala temblaba con gritos y pánico, pero el caos palidecía ante la furia en el rostro de su madre. «Pasemos a la sala de seguridad», dictó en un tono que desnudaba su conocedora autoridad. «Hay algo que necesitan saber». La multitud se movía como un río desbordado, personas buscando refugio, gritos mezclados con la sirena de la policía. Layla apretó la mano de su hija mientras seguían a su madre por un camino escondido entre las sombras del vestíbulo. En el trayecto, los murmullos y rumores flotaban a su alrededor. «¿Dónde está el jeque? Han disparado. Eso fue una bomba. Salgan de aquí». Finalmente llegaron a una sala pequeña. La madre de Layla cerró la puerta. El sonido del cerrojo resonó como un sombrío anuncio de que estaban a salvo, al menos por un momento. Pero el aire seguía cargado de tensión. «Es aquí», afirmó, moviéndose hacia un monitor, dándole la espalda a Layla y Yasmín. El corazón de Layla palpitaba. «¿Qué estás haciendo?». Su voz tembló entre la confusión y la preocupación. «¿Por qué todo esto está pasando? ¿Por qué has estado detrás de tantas sombras?». Sin volverse, su madre habló. «Hay cosas que no entiendo. No me creas, pero lo que está detrás de la muerte del jeque es un juego mucho más grande». En ese momento, la pantalla de la computadora mostró imágenes, un plano del edificio, un trazado de los movimientos de las personas. Los ojos de Layla se abrieron como platos. «Esto no es solo sobre dinero», continuó su madre, con una intensidad inesperada. «Es un juego de poder y control.
Aquellos que quieren Mina son incapaces de dejarlo todo así. La mafia, el cruce de intereses. El tema va más allá. Pero el momento se congeló, como si el tiempo se detuviera. Un sonido estridente resonó fuera de la sala, un golpe fuerte y seco. Layla sintió un nudo en la garganta. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe, y entró un hombre de pie, con una mirada que paralizó a todos. Era Roberto. «No, no, no», Layla grita. Los pensamientos chocaban en su mente. «Tú no puedes estar aquí. Se supone que estabas», pero él sonrió. Una sonrisa que no le llegó a los ojos. «¿Muerto? Lo siento, Layla. Las cosas no son como parecen. Nunca lo han sido». Y justo antes de que pudiera procesar su confesión, la escena se desbordó en caos nuevamente. Un estallido retumbó, como un trueno en la noche. Entonces, de repente, Roberto se desplomó al suelo, una herida visible en su pecho. La sangre se esparció, y el tiempo se detuvo mientras todo el caos giraba en el aire. Layla quedó paralizada. El horror corría por sus venas. «¡No, no!», gritó Yasmín, quien la miraba, horror reflejado en sus ojos. «Escúchame, Layla». El susurro de su madre atravesó el aire como un hacha. «Ahora todo ha cambiado. El verdadero enemigo no está muerto. Él es tu padre». Las palabras cayeron como un rayo. La traición la sacudió. ¿Su padre? Era una revelación devastadora. El mundo que conocía se desmoronaba. Cada pieza del rompecabezas se deslizaba fuera de su lugar, dejando un vacío aterrador a su alrededor. La mirada de su madre era seria, llena de secretos y dolor. Layla se sintió de nuevo atrapada, ahora entre lo que creía saber y una nueva realidad que la abrumaba. El verdadero enemigo se había presentado. ¿Quién más ha estado mintiendo? Layla preguntó sin aliento. La atmósfera se cargó de secretos y el eco de los disparos resonaba en su mente. «Confía en mí. Solo juntos podremos detenerlo». La urgencia en la voz de su madre era palpable. Pero, ¿podía fiarse de ella? Layla buscó en sus ojos la verdad, buscando una respuesta que no estaba allí. Y justo cuando pensó que nada más podía salir mal, la puerta se volvió a abrir, y una figura sombría asomó. Era el jeque, ahora en pie, mostrando una sonrisa macabra. «Bienvenidos a la realidad, Layla», dijo, con un tono glacial. La oscuridad se cernía sobre ellos, y Layla comprendió que el horror apenas comenzaba. ¿Era posible que todo esto hubiera sido una manipulación, un juego para atraparla? La verdad estaba a punto de revelarse, y las sombras danzaban a su alrededor, anticipando el desenlace de una historia que ya no podía escapar de su destino. La tensión se cortaba en el aire como un hilo delgado. El eco de la última declaración del jeque aún reverberaba en «Bienvenidos a la realidad, Layla». El inmóvil semblante del jeque parecía un espejo roto y dañado. Layla sintió que su corazón latía con fuerza. Cada palpitación era un recordatorio del peligro que la rodeaba. «¿Qué quieres decir?». La voz de Layla temblaba. Su madre permanecía a su lado, con una expresión que arrojaba una mezcla de desesperación y determinación. Todo esto, el jeque, la muerte, la traición, todo fue planeado, dijo Roberto. Su tono lleno de una seguridad inquietante. Pero no solo por nosotros. Una explosión de confusión llenó el aire. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Todos los presentes absorbidos por una historia que se volvía más intrincada. Layla miró a su madre, buscando alguna respuesta en sus ojos. «¿Qué significa eso? Roberto, ¿qué estás diciendo?». Pero él apenas la escuchaba. Sus pensamientos estaban compitiendo por salir disparados. De repente, un ruido ensordecedor resonó en el vestíbulo. La puerta de emergencia se rompió, y un grupo de hombres armados entró como un torbellino. Vista la situación, uno de ellos apuntó con su arma hacia Layla. Ella sintió el frío recorrerle el cuerpo. El terror la invadió. «Al suelo todos», gritó uno de ellos, su voz retumbando como martillazos. El caos estalló, la multitud gritó y se dispersó.
buscando refugio entre las sombras, mientras Layla sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Mamá, corre!», Yasmín gritó, su pequeño rostro blanco como la pared. Sin embargo, su madre la mantuvo a su lado con un agarre firme. «No, no puedes dejarlas», su madre insistió, mirándola con una intensidad que la paralizó. «Confía en mí, necesitamos llegar a la sala de control». Layla sintió que su voluntad flaqueaba. ¿Podía realmente confiar en su madre? En ese preciso instante, el jeque, que yacía en el suelo, comenzó a convulsionar. «No, no puede ser», gritó Layla, la horrorosa imagen grabándose en su mente. Bajo el dolor que atravesaba su cuerpo, el jeque empezó a murmurar palabras incomprensibles. Un estallido sordo resonó, y el jeque se detuvo abruptamente. Layla sintió un sudor frío en su frente. Había algo más en esa situación, algo que iba más allá de lo que podía ver. «Eso no es todo», Roberto exclamó. Y entonces se acercó peligrosamente al jeque, cuyas pupilas estaban desorbitadas. Puncetazos de adrenalina recorrieron a Layla cuando vio que el jeque, aún con esas convulsiones, se repetía a sí mismo: «No podemos dejarlo escapar». Sin embargo, antes de que los eventos pudieran despegar más, el jeque dejó escapar un sonido espeluznante. En ese momento, la verdadera razón del caos se hizo evidente. Un crujido resonó en la sala, y varios hombres tomaron posiciones defensivas en las entradas. Lo que no saben es que todo fue un plan, un sacrificio. La verdadera pieza en este juego soy yo, murmuró el jeque con sus últimas fuerzas. En un giro inesperado, como un relámpago en plena tormenta, se volvió hacia Layla y susurró bajo: «Tú eres mi hija, Layla». El mundo se detuvo. Layla sintió que el aire se le cortaba. El nudo en su garganta se volvió un grito ahogado. ¿Era posible? ¿Su vida había sido una mentira? El horror cruzó rápidamente su mente mientras el caos continuaba alrededor. Los hombres armados se agruparon, y el jeque, antes poderoso, yacía despojado de su autoridad. «Todo lo que conocías, cada decisión, ha estado orquestado con un solo fin. Tú», dijo el jeque en un susurro quebrantado. «No», gritó Layla, la incredulidad y la rabia quemándole el pecho. «No puedes hacerlo. No puedes decidir mi vida». Todo lo que había creído, todo lo que la había definido, se desmoronaba en ese instante. La verdad había llegado como una zancada repentina, y el tiempo se había detenido en su caos. Y mientras el horror supersónico continuaba desarrollándose, todo a su alrededor comenzó a brillar. Una serie de luces destellaron. Y Layla sintió que el suelo temblaba, aunque su mente seguía procesando la impactante revelación. A su lado, el rostro de su madre se había tornado gris, su mirada centrada en el jeque. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con una voz temblorosa. Pero el silencio envolvió la escena. Las palabras se ahogaban en el aire pesado. Layla se encontró en un abismo, suspendida entre la verdad de su linaje y el colapso de su vida, mientras cada pulsación de su corazón parecía una cuenta regresiva hacia lo que estaba por venir. ¿Quién era realmente? ¿Y qué significaba todo esto para su futuro? El caos había liberado la tormenta más oscura, y ella era la protagonista involuntaria en una historia de traición, dolor y revelaciones desgarradoras que apenas comenzaban a emerger. Layla sintió que el aire se cortaba en el instante en que su madre reveló la verdad. «Eres parte de esto, Layla. Tu padre, él es el verdadero enemigo». Cada palabra de su madre era un golpe directo a su corazón. Miró a su hija Yasmín, el miedo brillando en sus ojos, y comprendió que debía protegerla a toda costa. «No, no puedes decir eso», gritó Layla, sintiendo que las lágrimas asomaban. La realidad se volvía cada vez más oscura. La sala estaba llena de caos, pero en medio de las voces gritando y las luces parpadeando, Layla se centró. Debía actuar. «¡Salgan todos de aquí! ¡Es una trampa!», ordenó el jeque, mientras el pánico comenzaba a expandirse como un incendio incontrolable. El eco de su voz resonó en las paredes reverberantes. Sin embargo, antes de que las puertas pudieran abrirse,
Los hombres enmascarados ya habían comenzado a avanzar, bloqueando la salida. «Quédense tranquilos», soltó uno de ellos, levantando su arma. «Nadie se mueve hasta que tengamos lo que vinimos a buscar». Laila apretó la mano de Yasmín, ahogando un suspiro. Sabía que no podían quedarse ahí. «Mamá», dijo, acercándose lentamente a su madre, «necesito saber la verdad. ¿Por qué no me dijiste antes?» «Porque no era el momento», replicó su madre, su voz firme pero cargada de emoción. «Estaba tratando de protegerte. Pero ahora no hay tiempo. Nos están buscando, y si no salimos de aquí, seremos parte de un juego que no podemos ganar». Roberto, herido, se unió a ellas aún de pie. «Laila, tu madre tiene razón. Esto va más allá de los traidores. Hay más enemigos entre nosotros. Necesitamos salir ya». Los ecos del mundo exterior retumbaban con sirenas que se acercaban. La policía cada vez más cerca. Sabía que el tiempo se agotaba. «A la sala de control», ordenó su madre, y en ese instante, Laila supo que debía confiar en ella. La idea de escapar se adueñó de su mente. Con un gesto decidido, corrieron hacia la salida de emergencia. El ruido se intensificaba al avanzar. La adrenalina fluía como un torrente mientras el estallido de disparos resonaba detrás de ellas. Laila sintió un nudo en su garganta. Caminaban en tropel por un pasillo oscuro, el aire espeso cargado de humo, el miedo guiando cada paso. «¡Rápido, aquí!», gritó su madre, llevándolas a una habitación llena de monitores que titilaban con imágenes de varios ángulos del edificio. «Desde aquí podemos ver todo». «Pero, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Yasmín, su voz temblorosa. «Necesitamos información. ¿De qué saben ellos? Hay que desenmascarar el verdadero plan», respondió desesperadamente. Justo entonces, el teléfono de la sala vibró, con una notificación. La madre de Laila lo tomó rápidamente, y su expresión cambió. «¿No puede ser?», murmuró, saliendo al pasillo. «No, mamá, es peligroso», gritó Laila, pero su madre ya se había ido, dejándolas solas. El temor y la incertidumbre se colaban entre ellas. «Esto no puede estar pasando». Laila tomó aire, como si eso le diera la fuerza necesaria para avanzar. «Debemos seguirla», dijo, y cuando se giró para buscar a Yasmín, vio a los hombres enmascarados entrar. «¡Alto!», ordenaron, y el tiempo pareció detenerse. La busca era real, el terror palpable, pero en el desfase del miedo, algo se encendió dentro de Laila. «¡Corre!», gritó, aferrando la mano de su hija y corriendo en dirección contraria. La adrenalina bombeaba en su cuerpo, la esperanza brillando en sus ojos. «¡Sígueme!». Mientras corrían, escucharon los gritos a sus espaldas. Se lanzaron a un pasillo, el eco de sus pasos resonando por las paredes. «¿Y si no logramos salir?», pensó, pero desechó la idea. «Debo seguir adelante». Y cuando se detuvieron al final del corredor, Laila se dio cuenta de que estaban en la salida principal. La luz del día les dio la bienvenida, pero el sonido de las sirenas hacía eco en su mente. Se dieron vuelta, entrelazando sus manos en un gesto de protección y determinación. «¡Vamos!», gritó Laila, mientras se lanzaban hacia el exterior. El aire fresco rompió la claustrofobia del edificio. Pero al dar el primer paso, un estruendo resonó, y un coche negro se detuvo cerca. La puerta se abrió, y alguien salió. Era su madre, cubierta de moretones, pero firme. «¡Rápido, suban!». La urgencia en su voz las impulsó a entrar. El conductor, un hombre que Laila reconoció de los días oscuros, giró en dirección opuesta a la escena. Mientras se alejaban, Laila se volvió hacia su madre, con el corazón acelerado. «¿Qué pasará ahora? ¿Qué haremos con todo esto?». «Laila, lo que hemos comenzado apenas comienza. La batalla no ha terminado. Hay más conflictos por resolver», respondió su madre, mirando por la ventanilla. Y mientras las luces de la ciudad desfilaban ante sus ojos, Laila se sintió atrapada entre la esperanza de un nuevo camino y el miedo al destino desconocido. Algo había cambiado, pero lo que vendría aún era un misterio. «Este es solo el comienzo», pensó, mientras se miraban a los ojos en un instante de complicidad. El futuro
lo decidirían juntas. Pero mientras el coche se perdía en la distancia, un eco resonó en su mente. ¿Realmente estaban a salvo? ¿Y tú, querido lector, estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrarte